Gracias al Señor, saber que cada día está mejor, que todas las cosas cada día van mejor. Nos goza, nos alegra eso, porque para eso oramos, clamamos y le pedimos al Señor, para que como iglesia, como pueblo, estemos cada día mejor en el amén y para Él. Entonces, eh, vamos a ver un tema que no gusta mucho, ¿no? Porque cuando nos hablan de esto, con solo que le digan a uno como que, ay, entonces ya uno dice, uy, ay, ay. Bueno, entonces, vamos a ver el tema de las pruebas. Vamos a hablar de ese tema. Las pruebas son necesarias, sí. Hay diversos, digamos, tipos de prueba. Eh, la prueba se puede confundir o se confunde muy a menudo también con la tentación, que son dos cosas diferentes, ¿no? Prueba y tentación son dos cosas diferentes. La Biblia nos dice que el Señor no tenta a nadie, ni él puede ser tentado. El Señor no lo tenta el mal es el que tenta, ¿ok? Dice en Santiago, bienaventurado el varón que haya soportado la prueba, porque al soportar la prueba, al resistir la prueba, dice que recibirá la corona de gloria que Dios ha prometido. Entonces, cuando está diciendo que bienaventurado el varón que soporta la prueba, la escritura nos está diciendo, iglesia, nos está trayendo a que nosotros entendamos, de que comprendamos, de que después de cada prueba, después que se presenta la prueba y nosotros pasamos la prueba, entonces eso va a traer un galardón, ¿ok? Un galardón. Por eso dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya soportado la prueba, entonces Dios le va a dar el galardón. No está hablando del galardón de la vida eterna, ¿ok? No, no está hablando de ese, porque ese nos lo dieron en el momento en que nosotros aceptamos, que abrimos nuestro corazón de manera sincera al Señor, que nosotros le dijimos, Señor, reconozco, te necesito, soy pecador, por eso te rindo mi vida, abro mi corazón, no de la manera que usted lo haya hecho, como le hayan guiado, como usted haya entendido hacerla. Eso está claro. Pero hay galardones, claro que sí. Y los galardones precisamente, pues, ¿quién es galardonado, digamos, en una carrera, una competencia? Primero el que compite, ¿no? Ok. Nosotros vemos que hay competencias en las cuales le dan un premio conmemorativo a todos los participantes sin importar el orden que hayan llegado. Digamos que así es para nosotros, porque es un premio, es un regalo que el Señor quiso dar, ¿ok? Eh, Teniendo pues esto ahí claro. Entonces, pero lo que sí está diciendo es que cuando nosotros llegamos, soportamos, pasamos una prueba, entonces el Señor nos premia, digamos, por esto, nos galardona. Como cuando a un niño se le dice, si usted hace un berrinche, le voy a castigar. Pero si usted hace algo, vamos, y el niño en la calle se aguantó de hacer el berrinche porque no se le dio algo o algo así, ¿se le va a dar qué? Un galardón. Ese es un ejemplo muy de niño, pero bueno, para a ver si vamos comprendiendo mejor, porque hay gran confusión a veces entre lo que es una prueba del Señor y lo que es la tentación. ¿Ok? La tentación. Prueba, la de Abraham, por ejemplo, Génesis 22, cuando el Señor le dice que sacrifique a su hijo Isaac.
Esa fue una prueba, ¿ok? Tentación, cuando se le presenta Satán, serpiente, a decirle a Eva que coma de algo que el Señor le dijo que no comiese. Esa es la tentación, ¿ok? Entonces, dentro de ese proceso de pruebas, también nosotros vemos que para avanzar, para crecer, para fortalecer nuestra fe y fortalecernos en fe, el Señor permite pruebas, permite pruebas. De hecho, en primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, que está hablando de como los requisitos de los líderes, de aquellos que querían, pues, lo que están llamados a liderar, le dice ahí que, y comienza diciendo, que el que anhela obispado, buena obra desea, o sea, anhela obispado, esto es, anhela ministerio o anhela servir dentro de la iglesia local, así en ese momento, lo dice el apóstol Pablo. Entonces le dice, buena obra desea, claro, buena obra, buen deseo, buen anhelo, servir al Señor, qué privilegio que tenemos de servir al Señor desde los diferentes ministerios. Recuerde que usted también tiene ministerio, eso ya lo tenemos claro, ¿no? Todos tenemos mínimo un ministerio que es el ministerio de la reconciliación, ¿ok? Que es hablarle a las personas de Cristo para que se reconcilien con Él. Bueno, entonces vemos que primera epístola de Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo como le conocemos. Entonces llega el apóstol Pablo, dice que el que anhela obispado, buena obra anhela, o sea, es un buen anhelo, es un anhelo que Dios aprueba, es algo que al Señor le gusta, ¿ok? Pero dice, pero es necesario, ¿ok? En otro pasaje dice que no es bueno que sea un neófito, hablando precisamente a Timoteo, para que no caiga en descrédito de Satanás. Un neófito, conforme al contexto bíblico, es alguien que no ha sido probado, que no ha pasado por diferentes situaciones. Nuestra fe, dice también el apóstol Pedro, que nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Con oro, el oro se prueba con fuego, dice él, para que siendo probados, pues, refinados, entonces ahora sí vamos a mostrar el carácter de Cristo, ¿ok? Pero entonces dice, primera epístola de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que los obispos sean irreprensibles, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esto también se lo dijo a Tito. Versículo 8. Dice así, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe y con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzcan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza
en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, mire eso. Estamos viendo el apóstol Pablo comienza aquí a darle unas instrucciones a Timoteo. ¿Por qué son esas instrucciones? Recordemos que Timoteo era un joven, era el más joven en el momento, en la iglesia del momento, que tenía una responsabilidad ministerial. Los otros ya eran ancianos, hombres maduros. De hecho, Timoteo era hasta soltero porque era un joven. Entonces el apóstol Pablo comienza a darle unas instrucciones, comienza a darle a dejarle como unas normas para que él las tenga en cuenta al momento, pues como él estaba gobernando una iglesia, estaba en cabeza de una iglesia, entonces para que él, eso fuera el lineamiento que se mantuviera y que se siguiera en la iglesia. Por eso sabemos que los apóstoles pues colocaron el fundamento, ¿no?, a la iglesia desde el principio. Entonces, pero hay algo, iglesia, que aquí hay cosas que se han romantizado mucho, romantizado, ¿no? Se dice mucho, demasiado diría yo, y se han malinterpretado. Y yo creo que lo que más se ha malinterpretado es el gobierno de la casa y lo referente a los hijos. Por eso muchos cometieron errores, el grave error de obligar a sus hijos, porque ni siquiera los discipularon, sino que los obligaron. Uno, dos, comenzaron a ponerlos en ministerios cuando ellos no estaban llamados a ese ministerio, o ni siquiera estaban llamados a un ministerio, pues, digamos, de púlpito o de tarima, digámoslo así, porque no todos los ministerios son de tarima, no todos los ministerios son de púlpito. Y inclusive cometieron un error más grande todavía, que involucraron a sus hijos sin un llamado, sin el carácter de un llamado, en la parte administrativa de la iglesia, las congregaciones, y a tomar decisiones no guiados por el Espíritu Santo. Esto a muchos les costó muy caro, presionados, repito, por una mala interpretación. Cuando está diciendo ahí que sepan tener sus hijos en sujeción, es que tenga normas, claro, tenga normas claras, tenga exigencia y que se encargue que sus hijos cumplan las exigencias de la casa. De la casa, mire que el gobierne bien su casa. ¿Ok? ¿Por qué? Si gobierna bien la casa, si sabe imponerle a sus hijos y hacer que esas normas se respeten, así va a ser con la iglesia. Eso es lo que está diciendo. En ningún momento está diciendo que entonces los hijos del pastor tienen que ser pastores o tienen que ser esto o aquello. No. Yo por lo menos les doy un ejemplo y perdónenme que me tome como ejemplo, pero por ejemplo mis hijos no hace mucho se, se bautizaron. No hace mucho se bautizaron, de pequeñitos, pero siempre les hablé de esa necesidad, ese compromiso. Siempre les hablé, siempre les dije, ¿ok?, de lo que es el bautismo, de lo que conlleva, de lo que es, de qué se trata el bautismo. Hasta que ellos tomaron su decisión solitos. Papá, me quiero bautizar primero el menor, luego papá, no, es que me quiero bautizar el mayor. Bueno, ahí está. ¿Sí? De eso se trata, de enseñarlos, de instruirlos, no de obligarlos o de pretender que porque los hijos de Julano, Perencio, Meganejo, el pastor Julano, sus hijos están en el púlpito, en la iglesia y sirven, demuestran, porque yo también he visto unas cosas que yo por lo menos en la congregación que el Señor me permite estar, no quisiera verlas, ¿ok? Esto lo digo con temor delante del Señor y el Señor sabe que es cierto. Entonces, eso, quiero explicar eso porque eso se ha prestado para muchas cosas, ¿ya? Que el pastor y entonces que porque los hijos, e inclusive a mí alguien una vez me criticó que porque mis hijos jugaban fútbol, que como así, que porque no los tenía metidos en lo de Dios. Y eso me hizo un reclamo y yo, bueno, guardé silencio. Traté de explicarle como que no me entendía, entonces guardé silencio, lo dejé hablar.
porque eso es que se trata. O sea, hagamos esa claridad primero. Bueno, listo. Entonces ahora, lo que dice aquí, iglesia, que es el tema central, principal, sino que es bueno hacer claridad a eso para que usted lo tenga claro. El Señor lo ha llamado y cuando usted esté ahí no se deja apabullar de cosas que se repiten a veces como loros sin siquiera darse el momento de estudiarlo de manera eh, teológica, contextual, ¿no? Para que usted tenga cuidado de eso. Uno, dos. Lo que se dice aquí y que dice, ¿ok? Y que está aquí, que el Señor, el Espíritu Santo de Pablo le está diciendo, es que dice que debe, es que dice ahí deben ser sometidos a prueba, a prueba. Ya vimos que el Señor prueba los corazones. El Señor probó el corazón de David, probó el corazón de Salomón, probó el corazón de Moisés, probó el corazón de Abraham, como lo decíamos ahorita, que a Abraham le tocó ir a sacrificar a su hijo. Probó el corazón de Moisés, le dijo que circuncidara y Moisés estaba haciendo como el loco con la circuncisión y dice que Dios iba a matar al hijo de Moisés. Y la mujer, esta mujer corrió rápido y cogió el pedernal y ella fue la que circuncidó al niño. Mire usted, eso para Moisés era una prueba de obediencia. Entonces, teniendo en cuenta esto, iglesia del Señor, bendito Rey, entonces debemos entender que la, la Biblia nos dice, nos enseña, que el Señor Dios prueba cada ministerio que Él usa en su reino. Eso viene la prueba, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que Él usa su propia manera de determinar la presencia, calidad, llamado auténtico, sincero con respecto a la vida de alguien. Él usa su propia manera, ¿ok? Por eso le digo, yo no soy quien quede a mi amaño, a mi antojo y hacer esto y aquello. No, yo lo que tengo que tener es sensibilidad, ¿ok? Para entender que el hermano está siendo probado, para animarlo, ayudarlo a que aguante, a que resista la prueba. O por el Espíritu Santo, pues que nos permite discernir si no es una prueba, sino que es una tentación y esa se trata de otra forma diferente a la que se trata una prueba. Otro es que la prueba es para examinar la actitud y motivos o motivaciones, ¿ok? Y demostrarle a la persona que estos son puros. Mire, cuando uno está en una prueba, cuando alguien está en una prueba del Señor, comienza a sincerarse de una forma delante del Señor. Y el Espíritu Santo comienza a encararlo, digamos, de tal forma que comienza el que está siendo probado, que cuando empieza a entenderlo, comienza a decir, uy, Señor, claro, yo tenía una actitud equivocada, claro, Señor, yo mandaba aquí es que todo ahí, que para el Señor, y ahorita que tenía mis intereses, mis propios intereses involucrados ahí. Entonces, comienza el Señor con esa prueba a demostrarle a aquel que Él está probando, a la persona que está siendo probada, cuáles son sus verdaderas intenciones, sus motivaciones y qué tan arraigado está ahí en lo que Dios quiere que esté, ¿ok? Listo. Esas pruebas el Señor las hace poniéndonos en situaciones difíciles, pero que nos van a refinar, como el oro, que tiene que ser probado, ¿ok? Entonces, el propósito de la prueba, iglesia del Señor, tengo aquí unos puntos, 5 puntos. Primer punto es mostrarle a la persona sus debilidades para que sean sanadas. Si usted tiene, si yo tengo un problema con, digamos, con la falta de perdón y que me lleno de resentimiento muy fácil, pues el Señor me va a probar en eso. 1, 2, 3, las veces que sean necesarias, que yo primero comience a entender, ¿ok?
Lo que yo le digo, expone las motivaciones reales, que tengo una situación, que tengo un problema con eso. Porque en el momento en que yo entiendo, comprendo que tengo un problema con esta situación, entonces antes que huir, que correr del Señor, le aseguro que lo que pasa es que voy a correr a decirle, Señor, ayúdame. Tengo un problema con esto. Esto no está bien en mí. ¿Y qué pasa? Como dice aquí, entonces voy a ser sanado. ¿Ok? Ese es el primer propósito de la prueba. Anote Hebreos 12:29, por favor. Anótelo, por favor. Téngalo ahí anotadito, ¿ok? Dos, tiene para purificar los motivos, y esa purificación de esos motivos son para que Dios sea glorificado, o sea, para la gloria de Dios. Nosotros acostumbramos a decir mucho, ¿no? No, y esto es para gloria de Dios, ¿no? Y gloria a Dios. Y decimos, por lo menos los pentecostales usan mucho esta frase, ¿no? Y eso es para la gloria de Dios, ¿no? Vamos a esta cosa para la gloria de Dios. Entonces, la prueba purifica, ¿ok? Los motivos. Tres, o las motivaciones. Tres, la prueba tiene como propósito producir hombres y mujeres fieles, ¿ok? Durante tiempos difíciles. Sí, señor. Claro que sí. Déjenme en un minutico, les cuento un testimonio que yo creo que ya lo he contado antes. Voy a contarlo así resumido. Una vez yo estaba en una situación complicada, difícil, 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 es la realidad. Me vi en una situación que no me había llegado a ver y que gracias al Señor nunca me he vuelto a llegar a ver. Y estaba en oración tratando de confiar en el Señor, tratando de confiar en el Señor. ¿Sabe por qué le digo tratando? Porque se me venían pensamientos, se me venían ideas que después entendí que eran puras maquinaciones. Se me venía la gran idea, porque tenía cómo recurrir al don, al talento ministerial para ir y hacer cosas que Dios, el Señor, no me había mandado a hacer. Pero yo sabía a dónde ir y a dónde mostrar, deslumbrar, digamos, con una administración, con una cosa, con la otra. Porque yo estuve en un sitio donde a mí, e inclusive me enseñaron cómo ciertos pasajes para mover a la gente a que se sienta y dé lo que quiera que sea. Así lo hice, así me lo enseñaron, ¿ok? Entonces, gracias al Señor me guardó de eso. Y en esas ideas, un momento en el que casi salgo corriendo, en serio, a hacerlo. Y me sostuve, me mantuve ahí. Y me llaman a Ciudad Jardín. Y con el solo que me llamaran allá, yo dije, no, pues imagine, ¿para dónde me invitaron? ¡Ja! Hombre, aquí fue yo dándole gracias al Señor por adelantado, que porque ahí estaba la respuesta, la bendición, iglesia. Y le digo una cosa, yo llego allá, el Señor se glorificó de una forma impresionante en un niño, los papás, una posición económica buena, muy buena, toda una familia de médicos son ellos. Y ellos siendo médicos, el niño no le han dado, lo han ya hasta los Estados Unidos, a pruebas, a cosas, a resonancia, una cosa a la otra, no hallaba nada. El Señor me usó a mí, mostró qué era lo que tenía, se hizo lo que tenía que hacerse. Y pues seguimos hablando y gloria a Dios, y ellos que gloria a Dios, y bueno, y una hermana, eh, pues que ahora es amiga en común con ellos, me era la que le había dicho que por qué no intentaban con Dios y que pues ella conocía un señor,
un hermano que era pastor y que el Señor pues que lo usaba y bueno, todo lo que solíamos decir. Y yo creí que allá iba a venir con mi situación resuelta, se los digo, se los digo. Esto siempre lo cuento para que a enseñarle a la iglesia con cosas que yo he vivido, no que me las han contado, a guardar, a cuidar su corazón. Entonces, no, pues yo andaba en mi bicicleta y yo me fui todo animado para allá porque me recogían por allá, tenía que dejar la bicicleta en un sitio donde la hermana precisamente que había hecho pues el enlace, el empalme. Bueno, llegamos allá y cuando todo el Señor se glorifica y toda la cuestión, pues ya dicen, bueno, nos vamos, toda cuestión, y yo por dentro como que, uy, bueno, pero de todas maneras, cuando él dice, no, no, esperen un momentico, y cuando él sube, clarito el espíritu, no vas a recibir nada. Caray, nada. Yo vi como así. Ahí es cuando uno la gana de reprender al diablo. Y yo como que esto era pensamiento mío, pero ¿cómo así? Entonces, pues si el Señor me permitió venir acá, se supone que ahí está la respuesta. Y no, Señor. Cuando preciso, Él baja y yo le doy un sobre en la mano y un sobre se veía gordito. Ese hombre estaba muy agradecido con el Señor. Y no, que no se preocupe, no nada. Y yo, o sea, la mano derecha, no se preocupe, pero la izquierda queriendo arrebatar ese sobre. Se lo digo, estoy abriendo mi corazón delante de ustedes. Además, este testimonio no lo ha llegado a contar con los detalles que le estoy contando ahorita a ustedes. Entonces, yo salgo, no se preocupe, y salí antes rápido porque la tentación no me fuera a ganar. Pues ya había escuchado la voz del Señor. Y sabe qué, y no, vamos, y bueno, y de una vez pues el chofer que listo, que chao, que llévenos y nos trajo ahí. Y yo cogí la bicicleta y cogí la bicicleta enojado. No les voy a decir que no, cogí la bicicleta enojado. No, pero ¿cómo así? ¿Qué tal? Y señor, y yo no entiendo, y era yo no entiendo, me vine. De tanto pelear, me voy pasando la pendeja a la boda. Vine, llegué a la casa, me acosté pensando como que ahora qué y cómo es y por dónde yo creí que ahí era. Y estaba en eso, como con esa molestia y la preocupación. Como a la media hora llegó alguien a la casa. Pues yo escuché que paró un carro. Estaba yo en otro lado donde era más cercano, pues se escuchaban los carros. Entonces cuando yo escuché un carro que paró, cuando escuché que saludaron, inclusive los muchachos, entonces, cuando Betty me llamó, mi esposa me llamó, que yo, papi, que lo necesitan de tal, y yo salí. Cuando salí y era una persona por la cual habíamos estado orando por unas situaciones, clamándole al Señor. El Señor le había respondido como 3 días antes, mire, el Señor ya me tenía la bendición y yo acá peleando con él. Como 3, 4 días antes. Y dije, no, lo que pasa es que no puede ni pastor, porque precisamente estábamos arreglando los papeles de una cosa, bueno, eso es algo que, un negocio que hicieron. Y yo no había orado ni pidiéndoles nada, ni exigiéndoles nada, guárdeme el Señor de tal cosa. Pero él dice, pastor, es que está muy agradecido. Entonces yo y hablé con mi hermano, porque era una cosa ellos dos. Y entonces le dije, pues, que tuviéramos un detalle con usted, una ofrenda al Señor y toda la cuestión. Y entonces, mire, aquí le traigo. Wow, se los digo. El sobre más gordito, pues, que el de Jardín, para que me entiendan. Se me vinieron las lágrimas. Me dio una pena, una vergüenza con el Señor. Pero eso me sirvió tanto que yo creo que no me he vuelto a ver una crisis tan profunda como la que me vi en ese tiempo. Yo digo, ¿no? A través de eso, que escuché la voz del Señor allá y no recibí lo que me estaban dando allá. Hubiera perdido más. Entonces, por eso dice aquí que tiene que, el propósito de la prueba es producir hombres y mujeres fieles durante tiempos difíciles. Yo estaba en un tiempo difícil y por la gloria del Señor, porque no es nada nuestro, es Él que nos permite y que viene el Espíritu Santo y nos habla como con, no sé, firmeza, fuerza, porque quiere lo mejor para nosotros y nos permite estar firmes. Y ahí en ese tiempo tan difícil yo pude decirle a ese sobre que apareció, no, y más bien como que salir, como José, con la mujer de Potifar salir corriendo.
Yo no, vamos, no, es que tengo que irme, porque yo no quería que la tentación me fuera a ganar. ¿Ok? Entonces, versículo 4. Separar los que no son llamados, separar, hacer separación. Porque hay gente que tiene como la higuera aquella que Jesús vio llena de hojas, pero cuando fue a buscar frutos no había. Entonces, cuando llega la prueba, muchos, y tengo que decirlo así, muchos comienzan a mostrar el cobre. Entonces, esa prueba sirve para que nosotros nos mantengamos revestidos del Señor, para que el cobre no se nos vea tan fácilmente. Y lo mejor, o sea, y lo que el Señor le apunta, digo yo, es a que nunca se nos vea el cobre, ¿ok? Para eso es la prueba, iglesia. Pero no nos gusta la palabra prueba, y la verdad es que no nos gusta ser probados, porque eso no es nada cómodo, no es nada fácil. ¿Ok? Entonces, otro propósito de la prueba tengo aquí es experimentar cosas que serán de ayuda a otros. Una prueba sirve para eso. Yo he pasado cosas y hay gente que ha pasado cosas que en el momento que yo he estado necesitando de pronto una voz, un consejo, una luz o un aliento, he tenido gente que me ha dicho, pastor, vea, es que a mí yo pasé por esto, o hermano, mire, es que yo, ya, y entonces como que, uff, da aliento, se los aseguro que sí. Como también ustedes han encontrado personas que usted le ha podido hablar de lo que usted pasó y ha servido para alentarlos, ¿sí o no? Para darles fuerza a ellos, ánimo, fuerzas nuevas. ¿Por qué? Porque resulta de que usted ya pasó por ahí. Usted ya sabe lo que es caminar a pie descalzo por los carbones calientes o encendidos. Usted ya pasó por ahí, usted ya puede decirle a alguien por ahí, no se meta, yo le aconsejo que no se meta, aguante, espere, espere, okay, espere. O también hay veces está muy quieta y eso le dice usted para decirle, ve y hágale hermano, no sé qué, vamos, y usted sirve como para empujar al otro, animarlo, porque usted ya pasó por ahí. Eso tiene como propósito la prueba, ¿ok? Entonces, otra que tengo, que saqué por aquí, iglesia, es que hay varios tipos de prueba, ¿ok? Hay varios tipos de prueba. Está la prueba del tiempo, la prueba de la palabra, del carácter, la prueba de la motivación, porque la prueba de verdad sirve para saber si qué tan motivado está uno en un momento determinado. La prueba del siervo, qué tan sujeto, qué tanta sujeción, qué tanta humildad y qué tanta sencillez tiene, ¿ok? Usted para aceptar que otro, digamos, le mande o le exija en un momento determinado. Yo he tenido personas aquí en la congregación que cuando se les ha exigido algo y es de la palabra, se han enojado. De hecho, hay dos que se fueron porque se está exigiendo algo que es de la palabra. ¿Listo? Entonces, la prueba del desierto, como la que les contaba yo ahora, está en un desierto. En el desierto no hay nada. Así me sentía yo en ese momento, ¿ok? La prueba de los malentendidos, aunque no crea, sí, el Señor usa los malentendidos. Los malentendidos muestran el carácter. Sí, un malentendido muestra tu carácter. O sea, qué tanta capacidad de entender al otro, de perdonarlo, de ponerse en su lugar. Qué tanta capacidad tienes de guardar tus labios, cerrar tu boca. Sí, esa prueba de malentendido sirve para eso. ¿Qué tan capacidad para guardarte la ofensa, aunque sea un malentendido, y no salir regando del hermano, de la persona, sino ir a buscar al Señor? Ahorita vamos a desglosar más algunas de estas, ¿ok? La prueba del desánimo. El Señor prueba con desánimo. Sí, Señor. Del desánimo. Ese desánimo es de batalla, ¿no? O sea, quiero completarlo. O sea, hay ocasiones que hay un momento en el que pararte a orar, hacer guerra en oración, es un gran sacrificio. Uh -huh. Y es una prueba, es una prueba.
La prueba de su propio yo o del ego. Esa sí que es buena, yo. Esa prueba del ego sí que es buena. Ay, y ahí hay veces perdemos tanto. A mí, bueno, ya, pero así soy yo, ¿cómo así? Ay, tenaz, ¿ok? Eh, Prueba la visión. Sí, el Señor prueba nuestra visión, no es nuestra alta física, ¿no? Sino la visión que tenemos en Él. Y esta prueba, digamos, yo en una ocasión la entendí y entendí que la había pasado, porque yo creo que yo le conté a ustedes cuando llegó una hermana, nos habíamos conocido en otra congregación y yo salgo ahí, ella salió primero, no sabía yo por qué causa había salido, después me contó todo lo que yo le decía ahorita, la prueba de esos enojada, se regó y me dijo una cantidad de cosas que yo estaba cerca y el pastor y yo no sabía, póngale cuidado, ¿cómo así? Pero bueno, entonces llegó que me conseguía todo, que yo nomás buscara un local. Ella tiene una, no, es que ella maneja un muy bajo perfil, pero yo sí sabía pues que ella tenía una situación tal, pero me sorprendí cuando me di cuenta de la verdadera situación que ella maneja, en serio, porque no se le ve por ningún lado. Entonces, que consiga todo, que, como he dicho, no se preocupe, busque las morecillas, busque buenos equipos, busque el local, me dice cuando encuentre, usted no tiene que firmar, yo voy y firmo, y bueno, y tal, y además no se preocupe, pastor, que usted va a tener una ofrenda, y cuando llegue una ofrenda, le digo una ofrenda buena yo. Y después me recalcó, y yo le digo que conmigo una buena ofrenda es porque es una muy buena ofrenda, pastor. Pero ella no andaba en la visión que yo andaba y yo lo sabía. Y me puso a la cabeza y si yo vine y hablé con mi esposa, le dije, mami, mira, con Betty, tata Betty, me dijo, no se le haya ocurrido, papi. Con una hermana, no. Yo, mami, pero mira, ve y ta. Y yo salí decepcionado del ministerio donde estaba, me habían tratado como a perro en misa, yo me sentía muy maltratado y sentía que eso había sido una cosa muy injusta, pero luego entendí que era una prueba. Ahí me probaron la prueba del ego, sí señor, la prueba del ego, la prueba del siervo. Mucho, ahí se vinieron como 4 o 5 pruebas en una, por eso le estoy hablando hoy de este tema. Al punto de que cuando yo salí, el Señor me fue a hablar del ministerio y el llamado y a reactivarme, porque yo no quería, yo andaba primero enojado y no quería volver a saber y le andaba huyendo al ministerio. Yo, ustedes saben, historia le he contado también. Entonces resulta de que en esa situación de como de enojo, como toda esa cosa, se me presenta esta oportunidad. Y era la prueba de la visión. Y escuché a mi esposa, toda la cuestión, y después hablando con el hermano, que ya era, ¿qué hubo? Ya, pastor, lo estoy esperando, dígame nomás toda cuestión. Cuando le dije que no, comencé a ver la realidad. Comenzando la cara que hizo. Ella quería tener una iglesia, pero como ella no tenía la capacidad de predicar y no era capaz de pararse a predicar, porque después todo eso lo soltó en un momentico que se sintió también como defraudada, no sé, desilusionada, desinflada, porque ella tenía todo su plan armado, comenzó a soltar todo eso. Ella lo que andaba buscando era alguien que ella pudiera manejar, mover y que prácticamente como que terminara predicando, pues que ella le buscara los temas y predique sobre esto y predique sobre aquello y predique sobre más. La prueba de la visión. Y cuando nosotros estamos llamados al Señor en una visión, se presentan muchas cosas a facilitarnos la cosa. Y a veces creemos que eso es bendición de Dios. Y resulta que más bien es una distracción, aquello que hemos llamado a hacer. Y entonces ahí es donde podemos cometer el error de terminar haciendo lo que todo mundo hace y como todo mundo lo hace, porque perdimos la visión única y especial que el Señor nos había dado y nos había encomendado. Les hablo por mi experiencia, ¿ok? Eh, y la visión de la promoción, ve la prueba de la promoción o de la exaltación. Hay personas que no les pueden echar flores.
los pierde usted, seguro. Esa es la prueba de la promoción o de la exaltación. ¿Ya? Y por lo menos Saúl tuvo ese problema. Por lo menos Saúl buscaba ser exaltado por los hombres, aunque Dios no lo reconociera. ¿Se acuerda cuando Samuel y el problema con el rey Saúl, que le dijo, no, pues al menos honrame delante de los hombres, por favor? No importa Dios, tú honrame delante de los hombres. Mira, ahí está la gente. Yo vine para que la gente, me vitoreara. Y hay gente que anda buscando eso. Y esa prueba, hasta que no se pasa, no va a ir a más. Y mucha gente termina inmerso, repitiendo y repitiendo esa prueba y embarrándola delante del Señor. ¿Ok? Se acostumbran que si los hombres no los reconocen, no se sienten reconocidos. La prueba está. Entonces, póngalo acá. La prueba de la palabra es como la experiencia en que todas las circunstancias parecen contrarias a la palabra, tiempo de oscuridad, mal entendimiento, etcétera. ¿Ok? Pero esta prueba, si el creyente persiste con paciencia, con confianza en Dios, persiste en la obediencia, al final encontrará el gozo, la aprobación y la bendición de Dios. Bueno, cuidado. La prueba de la palabra. ¿Cuál es esta prueba? Esta va de la mano con la tentación, ¿ok? Porque llegan situaciones y cosas que son bueno, no, pero esta no es la tentación. Se presentan cosas que son contrarias a la palabra. O sea, yo veo, por ejemplo, en mi caso, la cuestión de la enfermedad. La Biblia dice que el Señor quiere que nosotros estemos sanos. Lo dice, claro que sí. ¿Ok? Entonces, si uno se ve enfermo, dice, pero ¿cómo así? Pero es que la palabra. Y entonces, si no se afina, usted se descuida y termina yéndose en contra de la voluntad de Dios, porque algo que la Biblia dice en usted no se dio. ¿Ok? La prueba de la palabra. O sea, cuando pasan cosas que se considera o que son, ¿ok? Digo se considera porque a rato hay cosas que han sido mal interpretadas, ¿ok? Entonces, pero que son contrarias a la palabra en un momento determinado, ¿sí o no? La Biblia por lo menos dice que no nos va a faltar nada, comida, bebida, calzado, todas esas cuestiones, pero hay hermanos que les están faltando algunas de esas cosas y en un momento le ha faltado todas. ¿Eso lo hacen los hijos de Dios? No. Pero los que han resistido, los que se han sostenido, los que se han mantenido en esa prueba, han visto luego la bendición de Dios. Hay otra prueba, la prueba, y se me pasaba, la prueba de la soledad, que es como una prueba de destierro, donde la gente se siente desterrada. Sí, hay gente que se siente, la prueba de la soledad, o de destierro también, le llamo así. ¿Ok? Esa prueba, hay gente que siente que todo el mundo lo rechaza, que todo el mundo lo odia, que todo el mundo lo echa para un lado. ¿Sí entiende? A veces hay un espíritu de rechazo, ¿okay? Pero en ocasiones hay simplemente el Señor probando. Sí, esa prueba también hay esa prueba. ¿Okay? Eh, Conozco hermanas, hermanos que, por ejemplo, voy a hablarle, eso estamos en el 2026, 2017, por allá en el 2018, 2019. Sí. Conocí una mujer soltera, tenía un hijo, ya el niño en ese entonces tenía unos 10, 2012, yo tenía como 10 añitos, ya pues ahora es todo un señor ya, tenía como 10, 12 añitos. Y ella nunca había ido con el papá del niño. Y resulta de que cuando yo la conocí,
el desespero que ella tenía y le pedía oración a todo mundo era que el Señor le diera una pareja, le diera un esposo, y eso era una cosa desesperada. Y terminó metiéndose con 3 hombres que nada que ver, nada que ver. Uno sí se sabía y se le veía, ni creyente era. 2, con una apariencia de piedad tremenda y abusaron de ella. Ya en su afán, en su cosa, quería salir de la prueba de la soledad, ¿no es cierto? Y luego ella misma me contó que la invitaron a un evento donde venía un profeta que es un profeta hecho muy reconocido a nivel mundial. Y estaba ahí el último día, eran como 3 días, una campaña que están haciendo el tercer día. La llamó el profeta, ya está por ahí, dice que está como a la mitad de la iglesia y la llamó. La hizo parar, le dijo, ven acá. Desde ayer el Señor fijó mis ojos en ti, le dijo. Tengo que decirte esto. No aguantaste la prueba del Padre. Porque en esos momentos de soledad te quería al Señor dar carácter, dar fortaleza, firmeza, afinar tus sentimientos para que tus sentimientos dependieran de Él y no de hombres. Fíjate, una falta ¿cómo se llama? De paternidad tremenda, tenaz. Y que se echó a llorar y a llorar y a llorar, a pedirle perdón a Dios, pedirle perdón al Señor. Y le digo algo, hasta ahora está sola. No se ha vuelto a presentar una oportunidad. Se adelantó. Prueba de la soledad. ¿Ok? Entonces, vimos la prueba de la palabra. ¿Ok? Eh, la prueba esa el propósito de esa prueba es que la persona dependa de los recursos de Dios y no de sus propios recursos, no de su propia fuerza, no de sus propias capacidades. O sea, porque yo tengo recursos, como les decía ahorita, para torcer la palabra y terminar digamos, consiguiendo lo que yo quiera, pero por fuera de la palabra. Allá, cuando fui, les pongo, ok, yo simplemente hubiera podido pasar por alto lo que el Señor me dijo. Listo. Arreglé mi problema, arreglé mi situación, pero ¿a costo de qué? ¿Cuál fue el costo? ¿Cuál hubiera sido el costo de eso? En relación al beneficio de eso, lo que recibí por eso, ¿ok? Entonces debemos tener cuidado con eso, iglesia. Bueno, entonces está la prueba del carácter, iglesia, que es cuando el Señor permite que la persona esté rodeado de maldad y pecado, ¿ok? Y de todas las tentaciones del mundo, de los deseos de la carne, de los ojos de la vanagloria de la vida, ¿ya? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite esto? Porque es que Dios quiere, iglesia, que nosotros como sus hijos, que lo representamos, tengamos un carácter fuerte. Un carácter fuerte no es mal genio, porque también hemos confundido eso. No, carácter fuerte es un carácter que se sostiene y se mantiene, aunque lo estén empujando para que caiga. Ese es un carácter fuerte, bien establecido. El otro es mal genio. El otro es que la persona es iracunda y toda cuestión. Una diferencia en las dos cosas, ¿ok? Hay un carácter que el Señor quiere hacer que tengamos un carácter fuerte. Entonces, esa prueba del carácter se da y el Señor la permite precisamente así. Lot en Sodoma y Gomorra. Mire todo lo que se hacía ahí cuando fueron a destruir a Sodoma y Gomorra, Los Ángeles, ¿no es cierto? Pero Lot dice algo, Lot ve a estos hombres y a él los dice, vengan para acá y los guarda en su casa. Tenía un carácter que iba en contra del carácter de toda Sodoma y Gomorra. Lot está plantado en Dios y no me importa a usted lo que piense. ¿Sí? Guarda a esos hombres. Y cuando le van a pedir que le saque a esos hombres afuera para violarlos, para hacerle todos esos desmanes, entonces él dice, hombre, no hagan eso, no hagan tal maldad, por favor. O sea, es que su carne le busca tanto esto, hagamos una cosa. Yo tengo ahí 3 hijas que no han conocido varón. Carácter.
Tuvo un carácter tan fuerte Lot que se guardó, se cuidó él. Por eso dice que el pobre Lot, que afligía su alma con ayuno cuando veía lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Lot afligía su alma con ayuno? Para debilitar su carne y no contaminarse e ir a hacer lo que toda esa gente hacía. No se sabe la esposa, porque la esposa de Lot como que esa gente no le jaló mucho a apartarse, a guardarse. Por eso miró atrás. Entonces, un hombre que en medio de esa situación, de ese Sodoma y Gomorra como nos lo pinta, nos lo presenta la Biblia que es, supo guardar sus hijas, supo enseñarle a sus hijas que se guardaran vírgenes para la visión que él tenía y que había aprendido a través de Abraham. Carácter como padre, carácter como hombre, carácter como padre, carácter como ciudadano en medio de todas estas personas, de todos estos hombres pecadores, ¿ok? Y en niveles que pues, nosotros ya sabemos cómo era Sodoma y Gomorra, ¿ok? Entonces, pero esta prueba también tiene algo, ¿no? Que esta prueba nos permite ver esas áreas débiles. Porque cuando estamos ahí y comenzamos como que se quiere alisar el pie, aquí tengo una debilidad, Señor, ayúdame. Lo mejor es hágalo de José. Deje la túnica y salga corriendo. No sé, yo estoy a probar, no, yo a probar hasta donde resisto. Porque ay. Eso no se lo recomiendo, ¿ok? Y esto también trae que crea una resistencia en nosotros para soportar, o mejor, nos da una firmeza para resistir las tinieblas que están a nuestro favor. Todo el mundo roba en la empresa, a mí no me importa, yo no voy a robar. Ni un bolígrafo me va a llevar de aquí, porque que no es mío, estoy robando. ¿Okay? No, es que aquí la hora llegáis en que a las 7, pero aquí todo el mundo llega a 7 y es 7 y cuarto, entonces yo no voy a ser el más bobo, la más boba, ¿ves? Yo también voy a llegar como los otros, 7 y cuarto, 7 y 20. No, la entrada a las 7, ustedes tíngase por eso, llegué a las 7 y así, ¿ok? Esa es una prueba de carácter, ¿ok? Bueno, hemos visto la prueba de la palabra, la prueba de carácter, ¿no? Y la prueba del destierro de la soledad, ¿ok? Está la prueba de la motivación, está la prueba del servicio, está la prueba del desierto, desarraigo, un poquito diferente a la soledad, está la prueba del malentendido, que creo que le expliqué ahí por encimita, está la prueba de la paciencia, porque ya vamos terminando, iglesia, y bueno, bendito Dios, bendito Rey. Está la prueba de la frustración, que es muy, muy buena. Entonces, yo creo que para no como que nombrárselas así, yo lo voy a invitar a usted a algo, ¿ok? Que dentro de 8 días, mejor continuemos el tema. ¿Qué le parece? Es mejor así, que nos queden como más claras las diferentes pruebas que hay. Y ahí vamos identificando en cuál prueba estamos nosotros, cuál hemos pasado, cuál hemos fallado, o sea, cuál nos tocaría volver a repetir. Pues que mire, el Señor es Dios de oportunidades. Y Él generalmente da otra oportunidad para hacer bien las cosas. O estamos dando vueltas, como el pueblo de Israel, que dio 40 años alrededor de la tierra prometida, estamos dando vueltas sin disfrutar una bendición que ya está ahí, que está dispuesta, porque no hemos podido pasar la prueba. Puede ser la del carácter, la del servicio, la de los malentendidos, no sé, la de la palabra, cualquiera de estas pruebas. La de la visión. Estamos para que Dios nos use para formar a la gente. Y no solo yo, que el Señor me da el privilegio de ser pastor, de pastorear este grupo tan hermoso de ovejas, esta iglesia hermosa del Señor. No todos nosotros. Porque donde quiera que usted es un líder, usted es un pastor, usted es un representante o una representante del reino. ¿Sí ve? Entonces estamos para eso, para acercar a la gente a Dios. Y cuando ya tratamos con creyentes, con confesos, como digo yo, pecadores confesos, porque confesaron sus pecados delante del Señor, como somos nosotros, entonces, e inclusive podemos hablar más claramente, ¿ok? Más
hablar sin tanto tapujo, digámoslo así, pues, porque estamos hablando el mismo idioma. A otras personas que sí hay que hablarles con delicadeza y con tal, pues porque no son creyentes, no conocen la palabra, ¿no? Y entonces, para que no se ofenda, para no hacerle más daño y para que no, entonces uno tiene que ser más delicado con ellos, ¿ok? Pero entonces, iglesia, de eso se trata, de que nosotros soportemos la prueba. Recuerde, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya pasado, soportado, ¿ok? Vencido en la prueba, recibirá el galardón que Dios tiene para él. De eso se trata, iglesia. Pero como le digo, entonces vamos a hacer algo. Dentro de 8 días continuamos, ¿ok? Con las demás pruebas que faltan. Hagámoslo, como dice la Escritura, así en orden, decentemente y con orden, sin carreras, sin afanes, o dejando una enseñanza. Mucha iglesia, bendiciones. Un fuerte abrazo. Le pedimos al Señor por cada uno de ustedes y deseamos que lo mejor del reino, todo aquello que Yahshua o en Yahshua nos fue concedido, se manifieste en cada uno de ustedes, en sus casas, en sus hogares, en sus familias, en sus negocios, en sus empleos, en todo aquello que hace parte de su vida. Bendito Dios, bendito Rey. Les queremos, les amamos y vamos a seguir pidiéndole al Señor que nos ayude para que sigamos como hemos venido haciendo, iglesia, por favor, orando los unos por los otros. Amén.